Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de textos según su contenido. Tenemos, 5 formas en las que clasificamos a un texto. Por ejemplo, tenemos lo que es el texto narrativo. Dice que estos textos cuentan generalmente historias, hechos o eventos y pueden ser tanto ficticios como reales. La estructura en estos casos suele caracterizarse por presentar verbos dinámicos y por conectar la narración con conectores espaciales. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del texto narrativo nosotros vamos a encontrar una historia donde nos va a especificar cuáles han sido los hechos, los acontecimientos de esa historia. Nos van a dar datos, ¿no? Y va a continuar la línea, o sea, la línea de este texto a través de conectores que nos ayudan a identificar que la secuencia de la historia está continuando. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo de texto narrativo. Dice, en el año 1500 a.C., el joven faraón Amosis logró expulsar a los Hicsos de Egipto. A partir de ese momento empezó un periodo de paz y prosperidad que culminó con el apogeo o esplendor del país. A Amosis lo sucedieron Tutmosis III, Ramsés II y Amenofis IV, llamado también Akenatón. Entonces aquí tenemos un tipo de texto narrativo porque nos está contando una historia, el transcurrir de esos hechos, nos está contando mediante los datos, nos está contando la sucesión de estos hechos que ha pasado con el personaje. Entonces nos está dando una sucesión de hechos, una sucesión de eventos a través de enlaces, a través de estas palabras enlaces que nos ayudan a continuar con el suceso que ha acontecido, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos una historia para el texto narrativo, nos está narrando algo que ha sucedido. Pasamos a identificar un texto descriptivo. Este tipo de texto se realiza cuando se quiere describir o definir algo concreto. Puede ser tanto un elemento que forma parte del mundo material o también puede querer describir sentimientos, emociones, ideas, etc. La estructura del texto de este tipo suele centrarse en relatar los atributos de lo que se está describiendo y normalmente se usan formas del pronombre de la tercera persona. Con respecto al texto descriptivo, se supone que como su propio nombre lo dice, nos va a describir detalladamente cómo es o cómo son algunas cosas, algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el tema de la laringe y nos va a describir a la laringe, nos va a decir que es un conducto corto en forma de embudo que comunica la faringe con la tráquea. Aquí me está hablando de su forma, ¿no? Me está hablando de su forma y de su función, me está describiendo más, no me está diciendo de repente para qué sirven y otras cosas, ¿no? Está especificando en la forma, está especificándome con quién se conecta y todo esto. Me está diciendo por qué cosas está formada por varios cartílagos articulados entre sí y tapizados interiormente por una mucosa. En la parte superior presenta una especie de válvula cartilaginosa, la epiglotis, que se cierra para impedir el paso de los alimentos a la tráquea. En la zona central se encuentran las cuerdas vocales, que al hablar hacemos vibrar con el aire expirado. Entonces nos está describiendo la laringe, qué cosa tiene, todo lo que tiene y con qué otros órganos se conectan. Nos está diciendo cuál es su forma, nos está diciendo a qué se parece, nos está diciendo dónde se encuentra. Entonces, específicamente nos está describiendo a la laringe. Entonces, aquí nos está dando a entender que se trata de un texto descriptivo. No solamente este puede ser un modelo de texto descriptivo, también hay varios textos que tienen partes descriptivas, ¿no? Pero en general, si todo el texto contiene una parte descriptiva, todo el texto se convertiría en descriptivo. En el caso anterior, por ejemplo, si acá me hubieran especificado cómo se vestía el faraón, qué trajes usaba el faraón, qué joyas usaba el faraón, entonces hubiera pasado a ser un poco más conciso en la descripción, hubiera pasado a ser un
texto descriptivo, ¿no? Si solamente me hubiera hablado de los detalles del faraón o de los detalles de su casa, de los detalles de sus funciones, ¿no? Pero acá nos está hablando de algo histórico, de algo que ha sucedido, de hechos, nos está contando hechos, más no nos está contando de cosas que alguien tenía, nos está contando de cómo se veía, no, sino nos está contando hechos, por eso se llama narrativo. En este caso, como nos está describiendo a la laringe, cómo es la laringe, qué cosa es lo que tiene, está describiendo parte por parte cómo es este órgano, acá sí estamos hablando de un texto descriptivo. Hubiera sido narrativo si nos estuvieran contando algo que le sucedió de repente a una persona con respecto a la laringe, que se enfermó, de repente se le atrofió, se le rompió alguna vena de por ahí, qué sé yo, entonces ahí sí nos estaría narrando un hecho histórico, ¿no? Pero acá solamente nos está describiendo a la laringe. Un texto expositivo, dice, se emplea cuando se quiere hablar sobre un tema de forma objetiva. No se permiten observaciones subjetivas ni personales, sino que se trata de un tipo de texto que pretende lanzar una afirmación que viene respaldada por hechos y cifras. Estos textos se caracterizan por contener muchas explicaciones, definiciones, etc., y son los que abundan en los libros de texto que se emplean para aprender una materia. La estructura suele comenzar por una introducción, el desarrollo del tema, el análisis de los datos y la conclusión. Un texto expositivo tiene que tener todas estas partes. Una pequeña introducción que nos va a presentar el tema, el desarrollo donde nos va a explicar el tema, el análisis donde va a corroborar o va a contrarrestar datos de por qué pasó esto, de por qué pasó el otro, nos presenta, básicamente está analizando el problema, y la conclusión ya es la solución o se podría decir el acuerdo en el que se ha quedado con respecto a la lectura, ¿no? Entonces todos esos procesos tiene el texto expositivo. Algo que tiene el texto expositivo es que aquí tú solamente informas, tú das información de todo lo que has investigado, lo informas. No puedes tomar un punto de vista, no puedes decir yo opino tal cosa, no, tú tienes que citar a los autores, a las personas encargadas de hacer este texto, a sus opiniones, tú tienes que aferrarte a las opiniones de ellos, a lo que ellos han establecido, más no puedes dar tu propio punto de vista, simplemente tienes que informar de qué cosa es lo que significa, de qué cosa es lo que se ha dicho. Por ejemplo, tenemos aquí un texto. En el curso de una glaciación, el agua es sustraída a los océanos y almacenada en los continentes en forma de hielo. Por esta razón, el descenso del nivel del mar puede llegar a ser hasta de 100 metros. Desde hace 2,5 millones de años, este fenómeno se ha producido ya varias veces. Aquí tú podrías pensar que es un texto narrativo también, pero acá no nos está contando una historia. No nos está contando la historia de alguien como en el caso anterior del faraón, ¿no? Acá nos está contando un proceso, está diciéndonos lo que pasa con respecto al proceso de glaciación. Dice, en el curso de una glaciación el agua es sustraída a los océanos, o sea, nos está eh, exponiendo lo que ha sucedido, ¿no? Nos está exponiendo este proceso de glaciación, está diciendo cómo es, qué hace, cuál es su función, entonces no nos está describiendo porque no nos está diciendo la glaciación es demasiado fría, contiene tantas cosas, abarca tal sitio, no nos está diciendo eso, sino que nos está informando sobre este proceso, ¿no? Le está diciendo, en el curso de la glaciación, el agua es sustraída a los océanos y almacenado en los continentes en forma de hielo. Nos está dando de manera concisa, no está dando su opinión, está informando tal cual. Por esta razón, el descenso del nivel del mar puede llegar a ser hasta de 100 metros. Y desde hace 2,5 millones de años este fenómeno se ha producido ya varias veces, ¿no? O sea, nos está exponiendo, está presentando un tema. Vamos con el texto argumentativo. Son textos que parten de una hipótesis y que quiere defender una postura en concreto. Para ello se usará una estructura muy clara, en la que se exponen razones tanto a favor como en contra del tema planteado.
Al final también contará con una recopilación de conclusiones que cerrarán el texto de forma concisa. El texto argumentativo básicamente es un debate, ¿no? Tienes ahí la contraparte y tienes a las personas que están a favor de. Entonces tú puedes poner un tema cualquiera y tienes que sacar tanto los pro y los contra. Eso te va a dar a ti la habilidad o te va a dar los recursos de debatir y de tener tu propia opinión. El texto argumentativo es donde tú vas a afianzar tus conocimientos y es donde más te vas a expresar porque acá sí puedes contar lo que tú piensas, lo que tú opinas. Por ejemplo, se acerca mi cumpleaños y deseo que me regalen un perrito. Acá estás expresando tu deseo, tu opinión. Pero de seguro mis padres se negarán, ¿ves? Estás expresando tus sentimientos, lo que tú piensas. Hoy les daré 3 razones para que me lo regalen. Ya tengo 10 años y soy suficientemente responsable. Estás justificando, entonces eso quiere decir que es un texto argumentativo. Tienes tus argumentos, tienes tu justificación. Y soy suficiente responsable para cuidar a mi perrito, darle de comer, bañarlo, etc. Y he obtenido buenas notas durante el año escolar. Eso demuestra mi seriedad como buen alumno e hijo. Además, un perro es el mejor amigo del hombre. Estás justificando el por qué quieres algo, ¿no? Entonces ese es un tema argumentativo donde estás brindando opciones de por qué sí. Textos literarios, esto ya tiene que ver con las obras, ¿no? Son textos que se incluyen dentro de la literatura y por lo tanto son obras de ficción, aunque puede haber elementos reales e históricos. Se caracterizan por emplear figuras retóricas, así como tener un tipo de lenguaje muy expresivo y emotivo. La estructura puede ser muy diversa, pero por lo general estos textos cuentan con un planteamiento de la historia, el nudo o el problema y la resolución del conflicto o desenlace. Este tipo de textos literarios tiene palabras retóricas, tiene figuras literarias, tiene palabras que embelecen la lectura, que le dan ese plus, que le dan esa magia a la lectura, que cuando tú lo lees parece que te estuvieran transportando a un lugar mágico, que pareciera tipo poesía, ¿no? Le pone ese tipo de palabras. Entonces, cuando tú encuentres palabras así desconocidas, palabras raras que se combinan, que incluso riman, entonces estás hablando de un texto literario. Por ejemplo, lo que vimos anteriormente era un texto con respecto a la glaciación, un texto expositivo, ¿no? Y ahora vamos a cambiar ese texto expositivo y lo vamos a volver de forma literaria. ¿Cómo? Por ejemplo, ha ocurrido una glaciación en mi vida. El nivel de mis océanos ha descendido de una manera alarmante desde que te has ido. Entonces, la narración, el tipo de texto que se expresa en lo literario viene a tener este tipo de modelo, ¿no? Este tipo de palabras que se juntan, este tipo de conectores que hacen que la lectura sea un poco más hermosa, se podría decir. De una manera alarmante desde que te has ido, ¿no? Está expresando a través de otras palabras, está expresando sentimientos. Y mis días han quedado duros y helados porque les haces falta tú, porque tú pones la calidez de todas las cosas. Es así tipo poético, ¿no? Utiliza muchas figuras literarias para reemplazar a otras palabras que podrían ser formales. Entonces la literatura utiliza este tipo de palabras, este tipo de rimas para poder armar su texto.